Primero, muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Mi nombre es Hugo Llanos y estoy representando a los chicos de Gaming Training Center. Simplemente ahora es para conversarles un poquito, vamos a hacer como una pequeña previa de varios cursos, van a haber varios días, distintos contenidos y la idea de Gaming Training Center es dar una capacitación especializada, ¿sí? Para profesionales en la industria del juego. Vamos a tener digamos, un ida y vuelta, ese feedback necesario con ustedes y con la industria en general para saber cuál es exactamente la necesidad y qué es lo que se quiere saber. Así que por favor tengan toda la confianza de, ya sea en esta conversación que vamos a tener ahora o después con la academia, de preguntar, de hacer llegar sus consultas, de hacer llegar si quieren algún tema en particular, lo que ustedes gusten, tengan toda la confianza. Sobre nuestra charla en particular, vamos a hablar del manejo de un sportsbook. Nos vamos a concentrar directamente en la parte de apuestas deportivas. De nuevo, esta es una previa, ¿sí? Es una conversación, van a ser 40 minutos y luego tendremos tiempo para preguntas. La idea es que no nos hagamos, digamos, muy largo. Vamos a presentar algunas cosas, a dar un pequeño vistazo sobre lo que viene a ser el curso después más adelante. El curso se va a hacer 2 días, 4 horas por día, eh, y ya vamos a conversar un poquito sobre las fechas y demás. Cualquier cosa que tengan, cualquier pregunta, por favor, por el momento entiendo que van a estar todos en silencio, pero cualquier pregunta, siéntanse en total libertad de prender el micrófono, hablarme, de mandar un mensaje, lo que deseen. La idea es tratar de hacer esto, de nuevo, una conversación y no tanto un monólogo. Sí. Entonces, vamos empezando. Mi nombre, de nuevo, Hugo Llanos. Yo soy peruano y estoy en la industria hace un poco más de 15 años ya. Trabajé en distintas empresas, no solamente del lado de operadores, sino también del lado de proveedores y en distintos países. Conozco bastante de cómo es la operación. Mi fuerte es más que nada en la operación, es en el día a día, en el manejo de riesgo, en ver un poco el tema de la estrategia, digamos, para la parte de apuestas deportivas. Siempre estuve metido en apuestas deportivas. Eh, Así que, de nuevo, vamos a tratar de conversar un poquito, compartirles un poco de esa experiencia que tengo y cualquier pregunta, por favor, con total confianza. ¿Qué es lo que vamos a ver en este vistazo del curso? Vamos a ver algunos conceptos clave de la parte del manejo de un sportsbook. Vamos a conversar un poco sobre la estructura, que muchas veces me preguntan a mí cómo es, que creen que simplemente tener un proveedor que se encargue de todo y ya está. Y puede ser el caso, ¿sí? Vamos a ver algunos ejemplos de proveedores y cómo se compone este ecosistema de apuestas deportivas. Vamos a hablar un poco sobre los usuarios, temas de adquisición, retención, lo más importante, la segmentación de los usuarios. Conversar un poquito de temas básicos que son las definiciones o la teoría de apuestas. Es todo muy básico, no se preocupen, pero la idea es tener esta base clara para en el momento del curso poder entrar a los detalles un poco más complejos, por así decirlo. Y vamos a tocar algunos temas también, tanto de manejo de riesgo como de los límites que se usan en una página de apuestas. ¿De acuerdo? Para mí, cada vez que me preguntan sobre cómo hacer el manejo de un sportsbook, para mí son tres cosas clave, ¿sí? Es el tema de la buena experiencia del usuario, el tema de controlar o mejorar las ganancias para la empresa y el tema de la educación. Ahora, cada una de estas cosas tiene un trasfondo, tiene un poquito más allá. La experiencia de usuario no, es todo el recorrido del usuario, desde que se registra, qué tan fácil es que se registre, que deposite, qué tan fácil es que deposite en el sitio, qué tan fácil es que retire en el sitio. Es
digamos, que encuentre todo el contenido que al usuario le sirve, ¿sí? Es ver mucho nuestra oferta y que esté adecuada al usuario que queremos o que apuntamos. Cuando hablamos de educación, por ejemplo, es no solamente educación para nosotros, que estamos en la industria y saber de qué se trata y cómo hacemos las cosas, sino también educación para el usuario. Esa educación para el usuario, especialmente en nuestra región, recordemos que estamos más enfocados en América Latina. Tenemos algunos países que están quizás un poquito más avanzados en los conceptos que otros. Por ejemplo, Colombia, que tiene ya un mercado regulado como tal y que digamos que tienen un modelo bajo la regulación que funciona muy bien. Tenemos otros que, si bien es cierto, puede que no estén regulados, tienen ya mucho tiempo rodeados del mundo este de apuestas deportivas. Entonces, si bien es cierto, estamos alrededor de, también es cierto que todavía tenemos usuarios o personas, potenciales usuarios, que piensan que apuestas deportivas es simplemente saber quién gana un partido, quién gana un evento, o que son las apuestas deportivas las que arreglan los resultados de un evento cualquiera. Y eso no es así. Entonces, esa parte de educación también nos corresponde un poco a nosotros en la industria, de ver, bueno, asegurarnos que el usuario sepa bien qué puede hacer, cómo puede divertirse con nosotros, de qué nos encargamos. Y de nuevo, es nosotros tener muy en claro que sí, estamos en un negocio, sí, necesitamos controlar las ganancias y hacer ese manejo de riesgo, sí, pero estamos en el negocio del entretenimiento. Y para el usuario tenemos que hacerlo entretenido, ¿sí? Ese entretenimiento es darle diversión al usuario. De nuevo, no, la idea no es restringir usuarios o la idea no es ponerle trabas al usuario. Es todo lo contrario, ¿sí? Es darle al cliente, al usuario, la oportunidad de poder divertirse y entretenerse con nosotros. Cuando uno trata de verlo del manejo de riesgo, es intentar controlar esas salidas de dinero que podemos tener, o es intentar controlar la oferta que ofrecemos para mejorar el flujo de caja para la empresa. Y al mejorar ese flujo de caja, se pueda volver a reinvertir el dinero en publicidad, en mejorar el entretenimiento, en traer más usuarios, en mejorar la oferta para ellos, ¿sí? Entonces, de nuevo, todo está unido, por así decirlo, y para mí son esas tres cosas en las que nos basamos. En cuanto a la estructura de la industria, ¿sí? Y cómo nos formamos. A mí me gusta separarlo en estas tres grandes partes, digamos, ¿sí? Las instituciones, en donde pueden estar los reguladores, en el caso de un mercado regulado. Si no tenemos un mercado regulado, digamos, eh, no existe un regulador como tal, pero nosotros mismos, como casa de apuestas, como proveedores, podemos saber cuál es la forma correcta de operar. Podemos tener nuestros entes de integridad, que cada vez se están uniendo más. A la industria están unidos desde siempre, pero uniendo más con los reguladores también, ¿sí? Eh, Tenemos que recordar nosotros que no es algo malo el de estar con los entes de integridad o estar conversando con reguladores. Al contrario, ahora vamos a hablar un poquito más a fondo al respecto, pero ellos están para ayudarnos. Somos todos parte de la misma industria, ¿sí? Ninguno está peleando con nadie. Estamos todos trabajando en lo mismo, cada uno desde su punto de vista, digamos, pero estamos todos en la misma industria. Y los que están tomando también bastante fuerza últimamente son los dueños de los derechos deportivos. Son con quienes hablamos para tener acceso directo a los datos, al streaming, que es el poder ver los partidos en vivo. Son los que nos permiten tener datos más exactos y de manera más rápida. ¿De acuerdo? Por otro lado, tenemos a los operadores, que son directamente las casas de apuesta, ¿sí? Es quizás los que son más visibles para el usuario.
Ahora vamos a conversar un poquito también sobre ellos, pero los operadores son los que eh, más pues, con seguridad los han visto. Es muy difícil ver el logo o ver o saber quiénes son los entes de integridad o los dueños de derechos deportivos o incluso hasta los proveedores, pero de los operadores es muy fácil verlos y es muy fácil saber quiénes son. Y los proveedores, que son los que nos van a ayudar a dar este producto, a dar esta oferta, a cumplir con las demandas de los usuarios. Vamos poco a poco con ellos. Los operadores, de nuevo, como les dije, son los que están de cara al usuario. Son los que se encargan del marketing, del branding, de construir esa marca, de construir o mejorar la reputación que puedan tener. Todo en pro de darle al usuario confianza. Lo que tiene que hacer el operador es brindar la confianza necesaria al usuario para que éste pueda depositar con nosotros, dejar su dinero con nosotros en la cuenta y tenerlo disponible para divertirse y entretenerse cuando quiera. ¿Sí? Esa es la idea. Los operadores son, en definitiva, en un mercado regulado, los que cumplen con los requerimientos y los requisitos del regulador de turno, ya sea local o internacional, y son los que aceptan el riesgo. Cuando uno hace una apuesta con un operador, el operador recibe la apuesta y es el encargado de pagar esa apuesta después. ¿Sí? ¿Cuáles son estos operadores? A nivel mundial y los más reconocidos, Bet365, bwin, en Estados Unidos tienen los DraftKings, digamos, esos son los operadores, ¿de acuerdo? Son los que, bueno, en definitiva, todo es un negocio, todos tienen un porcentaje de la ganancia. Los operadores, si bien es cierto, mueven mucho volumen de dinero, también es cierto que el porcentaje que les queda de ganancia no es tanto. ¿Por qué? Porque el operador tiene que pagar salarios, tiene que pagar a los proveedores, tiene que pagar por el marketing, tiene que pagar, digamos, por los medios de pago, tiene muchos costos asociados a la operación. Y bueno, esos costos va a depender enteramente de la estrategia que tenga cada uno, en base a cuánto invierte en marketing, cuánto invierte en proveedores, eso va a depender y va a variar mucho en cada caso. Los proveedores. A mí me gusta mucho explicarlo de manera sencilla y ponerlo como ejemplo una pizza, ¿sí? Imagínense una pizza. Si ustedes quieren hacer una pizza, necesitan algunos elementos base, clave, que tienen que tenerlo sí o sí. La masa, la salsa de tomate, el queso, el jamón, ¿sí? Ahí tienen su pizza. Ahí está una pizza básica y bien. Pero dependiendo de el gusto de los usuarios, dependiendo de qué es lo que ustedes quieren ofrecer o dependiendo de la variedad que ustedes quieran tener en cuanto a la oferta, le pueden agregar otros sabores a esa pizza. Le pueden agregar anchoas, le pueden agregar piña o ananá, como sea que le llamen en su país, le pueden agregar pepperoni, lo que ustedes quieran. Sí, pueden ir agregándole cosas o quitándole cosas. No sé. Para nuestro caso, en apuestas deportivas, tenemos algunos proveedores que tienen que estar, que son, digamos, necesarios. El tema de la plataforma de juego, ¿sí? Donde es que se va a unir la billetera del usuario y los datos del usuario y se van a unir los demás proveedores de las verticales que podamos tener, deportivas, casino, bingo, póker, lo que sea. Necesitamos tener un proveedor de datos, ¿sí? Que es el que nos va a dar toda la estadística, nos va a dar generalmente ese mismo de los datos, es el que nos da las cuotas, ¿sí? Usan esos datos para generar precios, cuotas, odds. En México le llaman momios, por ejemplo. Es el que nos va a generar todo eso, el contenido para poder ofrecer. Hay proveedores, por ejemplo, del streaming, ¿sí? Que es el hecho de ver el partido en vivo directamente en el sitio. Una pequeña nota aquí. El hecho de tener streaming
no quiere decir que vaya a ser la inversión en streaming directamente proporcional con la ganancia que les vaya a quedar después, ¿sí? O con el valor apostado que vayan a tener después. No. El streaming lo que sí hace es asegura que el usuario se mantenga con ustedes conectado por más tiempo. Y al estar conectado por más tiempo, lo que causa es que es más probable que se divierta con ustedes o que se mantenga conectado y es más probable que vuelva a apostar o que apueste más veces durante un partido porque lo está viendo, ¿sí? Esa es la gracia del streaming, es mantener al usuario conectado y enganchado en un evento por más tiempo. Hay algunos, por ejemplo, como los eSports y los virtuales. Los eSports existen desde hace mucho, no son nuevos, pero sí es cierto que dieron un salto en cuanto a presencia en el producto se refiere con la pandemia, ¿sí? En el 2020, que se cortaron muchos de los eventos, fueron los eSports los que, digamos que cobraron un poco más de fuerza. Lo que dicen es que tuvieron un salto que se tuvo que haber tenido en 5 o quizás hasta en 10 años y lo tuvieron en 2 años. ¿Sí? El salto en cuanto al interés y el volumen apostado. Entonces, de nuevo, no es que sean nuevos estos eSports. Los eSports son todos los juegos de video, ¿sí? Todos los juegos por computadora. No son nuevos, pero sí tienen un interés mayor a raíz de la pandemia en este último par de años. Los juegos virtuales son juegos generados por un número aleatorio, ¿sí? Es un GNA que está detrás, es una máquina lo que está detrás, y que básicamente lo que hace es que sean un slot, o se comporta exactamente igual que un slot. Y eso hace que los virtuales sean muy buenos, o sea, una opción muy buena para hacer la conversión entre deportivas y casino o viceversa. Básicamente lo que hace es tomar un slot y aplicarle las reglas del deporte, ¿sí? En deportes virtuales uno tiene en cuanto al fútbol, el básquet, o con el tenis, o con carrera de caballos, carrera de perros. Hay cantidad de opciones, digamos, en cuanto a deportes virtuales se refiere. En general, todos funcionan igual, bajo estas reglas del GNA. Y uno nunca sabe qué es lo que va a pasar. Es todo por un número aleatorio. Tenemos además otros proveedores que no son menos importantes, al contrario, son necesarios, digamos, dentro de la operación. Uno de los más necesarios, un proveedor de métodos de pago. Necesitamos, si bien es cierto, tener un buen producto, tener una buena atención al cliente, tener buena atención al detalle en nuestro producto, necesitamos darle al usuario la opción de poder recargar su cuenta, retirar dinero cuando gane o cuando desee. Entonces, eso es mediante un proveedor de pagos, una pasarela de pagos. Tenemos proveedores que vendrían a ser los afiliados, que la principal fortaleza del afiliado es ser una extensión de la casa de apuestas. El afiliado es una herramienta muy buena para atraer usuarios nuevos, pero además nos va a ayudar mucho en esa atención al cliente y esa educación que les decía que necesitamos con los usuarios. Generalmente el afiliado tiene la particularidad que no lo consideran en la estructura de la casa de apuestas. Entonces los usuarios muchas veces tienen hasta más, confían un poco más en el afiliado que los lleva a un sitio. Muchas veces las preguntas, en lugar de hacerlas a la casa de apuestas, se las hacen al afiliado. Entonces, siempre es bueno tener esa relación con los afiliados y poder darle al afiliado las herramientas desde nuestro lado para que pueda ayudarnos a hacer esa educación con los usuarios y ayudarnos a darle esa confianza al usuario. Así como eso, tenemos los CRM, que son las herramientas de marketing relacional para conocer al usuario y su comportamiento, para poder hacerles llegar publicidad o hacerles llegar contenido especial que querramos ofrecerle. Son todas cosas que nos van a servir y va a depender enteramente de la estrategia que tengamos como casa, qué cosa es lo que queremos tener o qué
proveedores queremos ofrecer. Sí, dentro de este espectro, como le digo, de proveedores, tenemos cualquier cantidad. Y no es que tengamos que elegir solamente uno. Uno puede tener un proveedor que ofrezca varias cosas. Sí, como les digo, generalmente el mismo de los datos es el que les ofrece también las cuotas. Puede ser que ofrezca el streaming, pero generalmente se encarga de varias cosas. En ese caso, por ejemplo, por mencionar algunos, Sport Radar, Genius Sports, L Sports, son los que se encargan de recopilar datos y convertirlos en cuotas y te dan ese contenido. Pero además, también tienes proveedores que se encargan solamente de la plataforma. Tienes proveedores que son de casino, por ejemplo, Microgaming, Play and Go, Evolution. Tienes proveedores que son más de bingo. Tienes proveedores que son más de medios de pago, AstroPay, Neteller, Visa. ¿Sí? Entonces, uno puede tratar de elegir dentro del espectro de proveedores cuál nos sirve para qué fin. La idea es nosotros como casa de apuestas tener muy claro qué cosa es lo que buscamos y cuál sería nuestro socio ideal, digamos, en ese mundo. En cuanto a los reguladores, de nuevo, no es algo malo, ¿sí? No es que tenemos que tenerles miedo a los reguladores, todo lo contrario. El regulador lo que hace es combatir el mercado ilegal. Nosotros, como casa de apuestas, queremos eso, ¿sí? Nosotros combatimos el mercado ilegal, no nos interesa el mercado ilegal. El regulador es el que nos va a dar esa fuerza, digamos, o nos va a dar ese, el apoyo para poder combatir contra este crimen organizado, contra el amaño de partidos o el arreglo de apuestas o el arreglo de resultados, que muchas veces los usuarios piensan que son las casas de apuestas lo que están detrás y no se dan cuenta que es todo lo contrario, que son las casas de apuestas. Recuerden que dijimos que son las que aceptan el riesgo basado en un precio, en una cuota, en un odd, ¿sí? Cuando se arregla un evento o cuando se intenta cambiar un resultado o ajustar un resultado, básicamente lo que están haciendo es eh, darle la vuelta o saltando esa probabilidad de que algo suceda. Uno crea precios basado en la probabilidad de que algo suceda y cuando esa estadística sale de la ecuación y ya se conoce un resultado, entonces el perjudicado es la casa de apuestas que es la que no está llevando, digamos, la estadística correcta y en definitiva son los que tienen que pagar los premios, ¿sí? Entonces, de nuevo, muchas veces los usuarios que no conocen mucho del rubro creen que es la casa de apuestas la que arregla un resultado y en realidad la casa de apuestas es uno de los más perjudicados. Los reguladores tienen como una tarea muy grande el hecho de proteger a grupos vulnerables. ¿Y cuáles son estos grupos vulnerables? En definitiva, los menores de edad, en primer lugar, gente que pueda tener algún tipo de ludopatía, ¿sí? Que tampoco es interés de la industria el generar ludopatía. Lo que queremos, de nuevo, estamos en el entretenimiento, ¿sí? Y eso depende de la casa también el poder tener ese control. ¿Y por qué no, incluso en algunos casos, esos grupos vulnerables son hasta los mismos atletas, ¿sí? Eh, hablaba alguna vez con alguien de la parte de integridad. Y sucede mucho, especialmente en deportes individuales, por ejemplo, el tenis, y especialmente en eventos chicos, por ejemplo, de ITF. ITF es una categoría del tenis que es prácticamente amateur, o con tenistas que son muy jóvenes, en los que se les acerca gente, digamos, para ofrecerles dinero a cambio de un resultado, o muchas veces ellos ni siquiera saben que está sucediendo eso. Entonces, de nuevo, el atleta empieza a ser vulnerable, ¿sí? Ante este crimen organizado. Es por eso que el regulador intenta poner reglas, intenta formar o dar estas capacitaciones, justamente para tratar de dar a conocer cuáles son
las partes por donde uno podría estar en riesgo, ¿sí? Trabaja muy de la mano de nuevo con estos temas de integridad. En definitiva, lo que hace el regulador es asegurar justicia y es no solamente a favor del usuario, ¿sí? Sino también justicia para la casa de apuestas. El regulador lo que quiere es mantener un ecosistema saludable. Lo que quiere el regulador es que la industria crezca y la forma de hacer que la industria crezca es que las reglas estén claras y que todos se sientan en un ambiente de confianza para poder participar del ecosistema. ¿De acuerdo? Por favor, si tienen alguna pregunta, les repito, con total confianza, o le escriben o me interrumpen y no hay ningún problema. Vamos un poquito con el tema de las definiciones. Les repito, esto es muy básico, sí, pero es bueno saberlo y tenerlo claro para cuando veamos las cosas un poco más complejas. En la parte de apuestas deportivas, cuando uno habla del deporte, tenemos claro a qué nos referimos: fútbol, básquet, tenis, lo que sea. La competición, ¿sí? Es una liga dentro de ese deporte. El evento es un partido en especial, ¿sí? O un evento en particular dentro de la liga, dentro de ese deporte, ¿sí? Y ahora, vamos, el mercado. El mercado es esencialmente una pregunta, ¿sí? ¿Quién va a ganar? ¿Cuántos goles se van a dar? ¿Cuántos tiros de esquina vas a tener en el partido? ¿Quién anotará el siguiente gol? Cada uno de esos son unos mercados. Y la selección es la respuesta a esa pregunta. ¿Quién va a ganar? El equipo local. ¿Cuántos goles se van a dar? Más de 2.5. Sí. ¿Ambos equipos marcarán? Sí. Entonces, simplemente para tener en claro esto. Ahora, en la práctica, cuando uno va a una página de apuestas cualquiera, normalmente vamos a ver esta disposición, ¿sí? Esta es la disposición más común, se llama la disposición en el modelo europeo. Si van a una casa asiática, van a ver una disposición distinta. Esta es la más común porque es la más fácil de entender, en donde tenemos la información en el medio de la pantalla. Generalmente hacia la izquierda ponen o información sobre las ligas o los eventos que vienen, o incluso banners informativos. Y hacia la derecha te ponen el bet slip o el talón de apuestas, ¿sí? En donde uno va a confirmar el monto apostado y demás. Bien, cuando uno va al medio, ¿sí? Que es lo que tenemos ahí en grande, ahí podemos ver toda la información que necesitamos del evento, ¿sí? La parte de arriba, el simbolito que nos indica el deporte, que es fútbol. ¿Se acuerdan? La liga, que es la Copa Libertadores, Grupo D. Nos pone el evento, ¿sí? ¿Cuáles son los partidos, los equipos? River y Sao Paulo, en este caso, de nuevo, esto fue un deporte o un evento cualquiera, simplemente como ejemplo. Y tenemos incluso la fecha, la hora, cuando el partido esté en vivo nos va a salir ahí el marcador y el tiempo del partido. Entonces, tenemos toda la información ahí en el cabecero delante nuestro. Las líneas que ven ustedes en azul son los mercados, ¿sí? Que son estas preguntas. La idea es tener esto lo más claro posible para que el usuario entienda en un simple vistazo qué es lo que tiene que suceder para que él gane su apuesta, ¿sí? Pero tenemos algunos mercados que tienen ya una forma de por sí de cómo mostrarlos. Es parte de la educación que tenemos que hacer el enseñarle al usuario esta forma, ¿sí? El mercado más popular que existe es el 1x2. 1x2 es local, empate, visita, ¿sí? ¿Quién gana? En el caso de eventos o de deportes que no juegan con el empate, se tiene simplemente el 1-2. Por ejemplo, el básquet, por ejemplo, el vóley, ¿sí? Por ejemplo, el béisbol, incluso el fútbol americano. Son deportes en los que siguen jugando con tiempos extras o con sets extras hasta tener un ganador. 1-2, ¿sí? Sin empate. Bien. Después tenemos, como les digo,
Mercados que la idea es que el nombre del mercado sea lo más claro posible. Por ejemplo, doble oportunidad y la selección, River o empate, River o Sao Paulo, empate o Sao Paulo. ¿Qué quiere decir? Tengo doble oportunidad de ganar mi apuesta. Son dos resultados que me sirven para yo ganar mi apuesta. ¿Cuáles son? O que gane River o empate, o que gane River o el Sao Paulo, cualquiera de esas selecciones. ¿De acuerdo? Ambos equipos marcan y la selección, la respuesta, sí o no. ¿Sí? La apuesta sin empate. No tenemos empate. ¿Cuáles son mis opciones? O el local o la visita. O el River o el Sao Paulo. ¿De acuerdo? La idea es hacerlo lo más claro posible. De nuevo, tenemos algunos mercados que son propios de la industria y tenemos que darlos a conocer. Otro de los más populares es, por ejemplo, los totales. Los totales se puede aplicar a cualquier cosa y siempre tienen el mismo esquema, la misma forma, ¿sí? Total de goles, en el caso del fútbol. Total de tarjetas, de nuevo en fútbol. Total de puntos, puede ser en básquet o en el vóley. Total de rounds, en UFC o en boxeo. Total de carreras en el béisbol, ¿sí? Entonces, o en el cricket también incluso. Entonces, podemos aplicar el totales a distintas cosas, pero el funcionamiento es el mismo. Les hago una pregunta. Se dan cuenta que dice siempre el punto 5, ¿sí? A ver, ¿quién me puede decir o escribir por ahí? ¿Por qué es que siempre está el punto 5 con los totales? ¿A alguno se le ocurre? A ver, les cuento. El punto 5 no existe el medio gol, ¿sí? El punto 5 se usa para siempre tener un ganador. Por ejemplo, tenemos más y menos 1.5, ¿sí? Vamos a la apuesta del más 1.5. Esa fue mi selección. Y el partido River-Sao Paulo terminó 1-0. Si yo le voy al más 1, no tengo para dónde pagarlo. Si fue más 1 y el partido terminó 1-0, no puedo ni pagarlo al más ni al menos. Al tener la línea en más 1.5 y el partido terminar en 1, entonces la apuesta es perdida. Ahora, si el partido terminase 1-1, ¿sí? Es más de 1.5. Entonces lo puedo pagar como ganado. La idea del punto 5 es siempre para tener un ganador. Van a encontrar, si ustedes buscan en una casa de apuestas, cualquiera, van a encontrar un mercado que sea el total europeo, le llaman. Ese mercado habla de enteros, más y menos 1, más y menos 2, más y menos 3, etcétera. La idea con ese mercado es, si el partido terminase 1-0 y yo voy al más 1, directamente lo que hacen es, si el partido termina 1-0, se te devuelve la apuesta, ¿sí? Todo lo que apostaste se devuelve. Entonces, el mercado existe, sí, pero el más popular es esto con el punto 5. De nuevo, ¿por qué? Para tener un ganador siempre. Para la casa de apuestas, si bien es cierto, estamos en el negocio del entretenimiento, no deja de ser un negocio. Entonces, no nos conviene a nosotros como casa de apuestas estar devolviendo apuestas, devolviendo saldos, ¿sí? Nos conviene siempre tener un resultado, ya sea ganar o perder, pero tener un resultado. Si yo devuelvo dinero, para la casa de apuestas le significa una pérdida incluso. ¿Por qué una pérdida? Porque tiene que pagar proveedores, tiene que pagar salarios, tiene que pagar al medio de pago que permitió que este usuario deposite para poder hacer la apuesta en primer lugar y después retirar ese dinero que de la apuesta que le devolví. Entonces, tienen muchos costos asociados a la operación. Si yo devuelvo apuestas, en realidad lo que estoy haciendo es sacando dinero de mi ganancia como casa. ¿Sí? Entonces, por eso se trata de tener estos mercados en que siempre se defina, ya sea para un lado o para el otro, pero que se defina.
Otro mercadito que van a ver ahí en ese pantallazo es el que se le llama como handicap. Es muy popular, es muy famoso. Y digamos que se usa, incluso en español, se trata de convertirlo al español con una tilde, pero handicap es una palabra en inglés y que la traducción literal es desventaja, ¿sí? Lo que se hace con el handicap es aplicarle una desventaja a uno de los equipos. Desventaja a uno o ventaja para el otro, cualquiera de las dos. ¿Por qué se usa esto? Es directamente cuando hay mucha diferencia entre un equipo y otro. Entonces, por ejemplo, imagínense un partido en el que el primer tiempo termina 3-0. Para iniciar el segundo tiempo, el precio a que el local, que está ganando 3-0, gane el partido, se va a hacer muy chiquitito, se va a hacer 1.01 quizás. No va a valer la pena para un usuario apostar dinero a un 1.01. Arriesga demasiado para ganar muy, muy poquito. Ahí es cuando toma fuerza el tema de la ventaja o la desventaja. Lo que hacemos es, con la desventaja, quitarle goles a uno de los equipos para que el partido se haga más parejo, ¿sí? Y es como que vuelve a iniciar. Entonces, ese hándicap lo que hace es tratar de mantener la emoción en el partido, en el minuto a minuto. Es eso en definitiva. Van a ver unos numeritos al lado de cada selección. Esos numeritos es el precio, es de nuevo la cuota, el momio, es la odd, ¿sí? Es el múltiplo al cual se va a pagar tu apuesta. Entonces, por ejemplo, vamos al BetSlip, que es donde está la apuesta ahí a la derecha. Estoy eligiendo la opción del empate en ese partido. Le voy a apostar $100 a una cuota de 4.3. Mi ganancia es 100 por 4.3, $430 la ganancia, ¿sí? Lo que podría ganar si se da el resultado. ¿De acuerdo? De nuevo, cualquier pregunta, con toda confianza, no se preocupen. Ahora, para mostrar estas cuotas, ¿sí? Esos numeritos que tenemos acá al lado de cada selección, para mostrar las cuotas, tenemos distintos formatos. ¿De qué dependen los formatos? Recuerden cuando hablábamos de la pizza y que una de las cosas tiene que ver con el gusto de nuestros usuarios. Bueno, es exactamente lo mismo. Independientemente del formato que se use, la ganancia que recibe el usuario es la misma, ¿sí? Eso no va a cambiar. Simplemente se lo vamos a presentar en forma distinta. Eh, Yo ahora me encuentro en Uruguay. A mí siempre me pareció muy curioso cómo es que en otros lugares la pizza es redonda y aquí en Uruguay la pizza es cuadrada o es rectangular. Sí, es la misma pizza, simplemente lo ponen de una forma distinta. Es exactamente igual con las cuotas. El formato decimal, que es el más común quizás, es el que tenemos aquí en el pantallazo. Lo que va a hacer es mostrarte cuál es el premio que vas a recibir. Entonces, por ejemplo, yo apuesto $10 a una cuota de 3.5, 10 por 3.5 me voy a ganar $35. ¿Sí? O voy a recibir $35. De esos 35 fueron 25 que es mi ganancia y 10 que es lo que yo aposté y me lo están devolviendo, porque gané. ¿De acuerdo? 10 por 3.5, los 35 son 25 la ganancia y 10 mi valor apostado. En el sistema fraccional o el formato de cuotas fraccional se usa mucho para los ingleses. Los ingleses les gusta mucho ese formato. Los ingleses dan por descontado que si gano, me vas a devolver lo que aposté. Eso ni siquiera lo cuentan en la ecuación. Ellos te muestran la cuota en valor a cuánto va a ser tu ganancia. Por ejemplo, 5 medios. La misma apuesta de $10 a 5 medios, ¿sí? 10 por 5 entre 2, me va a dar 25. Son $25 que recibo. Y además me van a devolver mi valor apostado. Se dan cuenta que es exactamente igual que los decimales. Simplemente cambia en base a qué lo mostramos, si a la ganancia total o a la ganancia neta. ¿Sí? Ahora, el otro sistema muy popular, especialmente en Estados Unidos, el sistema americano, en México también se usa mucho,
Ellos lo toman en base a $100, siempre en base a $100. Y lo que va a cambiar es, de acuerdo al signo, positivo o negativo, te va a tomar cuánto necesitas arriesgar para ganar $100 o cuánto vas a ganar por cada $100 que apuestes. ¿De acuerdo? Te lo toman en base al 100. Por ejemplo, más 585. Si yo apuesto $100, voy a ganar $585, ¿sí? Voy a recibir los 585 de la ganancia y los 100 que yo aposté, ¿sí? Ahora, en la cuota o la odd de menos 760, yo necesito apostar $760 para ganar 100. Recibiría 860, los 760 que aposté y los 100 que me gané. ¿De acuerdo? Los tres son lo mismo y la cuota se puede expresar en distintas formas. Es más, hoy en día, si no estoy mal, casi todas las casas de apuesta, la que sea que vayan a ver, les va a dar la posibilidad de ver las cuotas en uno u otro formato indistintamente. Ustedes simplemente lo pueden seleccionar y cambiar a lo que quieran, con el que estén más cómodos. ¿De acuerdo? Ahora, vamos con los usuarios. Para toda industria, en todo negocio, van a hablar de este embudo del marketing. Sí, esto lo he escuchado yo varias veces. Para nosotros funciona igual. Y te habla cómo es de la adquisición del usuario, trabajar en la retención de esos usuarios que vinieron y siempre se te van a ir algunos, tratar de reactivarlos. Ese camino del usuario es lo que se va a repetir una y otra vez para nosotros. Para mí, la adquisición tiene que ver no solamente con el registro, sino también con los depósitos. Pero de nuevo, eso es algo mío. No es que sea así siempre. Ustedes pueden tomarlo con los KPI o con los indicadores que deseen. Em, para mí es muy importante el tema del depósito. Puedo tener 1.000 usuarios registrados, pero si ninguno me deposita, no estoy viendo entrada de dinero. ¿Sí? Entonces, por eso yo trato siempre de unir el depósito con el registro para temas de adquisición. La retención es hacer que ese usuario que depositó y que jugó, que siga depositando constantemente, que siga jugando, se siga entreteniendo con nosotros. En esa retención tiene que ver mucho la oferta nuestra, ¿sí? ¿Qué estoy haciendo yo en el día a día como casa de apuestas para asegurarme que sea un sitio entretenido para el usuario? Y la reactivación tiene que ver con la recuperación de usuarios. Puede ser que se fueron porque les molestó alguna funcionalidad que yo tenía, porque les molestó que no tuviese alguna funcionalidad que ellos buscaban, porque les molestó algún error o alguna resolución en su momento, o X cosas, ¿sí? Puede ser distintos motivos. Mi tarea es tratar de averiguar con los usuarios cuál es el motivo por el cual se me van y mejorarlo, corregirlo y tratar de reactivar a esto. Decirle, oye, fulanito, mira que lo que te molestó, lo que no tenía, ahora lo tengo, ¿sí? Puedes venir y divertirte conmigo de nuevo. A mí me gusta mucho trabajar el tema de la segmentación de usuarios. Y aquí vamos entrando un poquito también al manejo de riesgo. Yo lo tengo todo como van de la mano. Manejo de riesgo no es solamente una cosa que hacer, es una suma de cosas el manejo de riesgo. El primer punto, el punto de partida para el manejo de riesgo, para mí, es la segmentación de usuarios. Con la segmentación de usuarios, lo que yo quiero hacer es conocer al usuario. ¿Sí? Y la forma de conocerlo es saber cuáles son sus patrones de apuesta, qué le gusta apostar, qué deporte va, qué liga va, ojalá saber hincha de qué equipo es, saber cuánto le gusta apostar, si le gusta apostar a mitad de semana para los partidos del fin de semana o si le gusta apostar en vivo durante el fin de semana, si apuesta $1, 10 o 100 en promedio, digamos, como apuesta base. Eh, en la frecuencia de juego, por ejemplo, cada cuánto apuesta, lo que les digo, si es
apostar un martes o un miércoles para el fin de semana, por ejemplo, o todos los días, o solamente en vivo. La preferencia de canales, si le gusta apostar por el celular o si prefiere estar en una computadora, eh, si la interacción, qué tanto entra al sitio, si entra mucho al chat o no, si entra y se loguea en el sitio para ver las cuotas o para ver el streaming quizás, pero no apuesta, ¿sí? Si ese es el caso, quiere decir que es un usuario que entra al sitio, me encuentra atractivo, pero no me tiene la confianza suficiente para depositar dinero. ¿Por qué? Porque me está tomando mucho tiempo que le acepten los depósitos, porque no le estoy dando una promoción para que él venga y deposite conmigo. Es tarea mía el tratar de averiguar qué, pero es hacer este estudio y este análisis lo que me va a ayudar. Incluso cosas medias que podrían parecer medias tontas como los factores demográficos, ¿sí? Por ejemplo, si es hombre o si es mujer, si es una persona mayor o no. Normalmente, para nosotros en la industria, y a pesar que esto puede estar cambiando, pero normalmente, si tienes una mujer apostando, normalmente es o el hermano, o el esposo, o el hijo, lo que sea. Hay que tratar de ver cómo apuesta y cuál es su patrón de juego. No quiere decir que sea un fraudulento o sea una persona o un usuario malo. Simplemente tengo que saber quién es el que está detrás. ¿Sí? Los patrones de comportamiento, por ejemplo. A mí me gusta ver eso. Les pongo un ejemplo simple. Si yo sé que mis usuarios cobran el 30 de cada mes, yo no puedo mandar una promoción de depósito un día 28 y porque los voy a encontrar sin dinero para depositar. Por mucho que mi promoción sea atractiva, no van a poder usarla, ¿sí? Tengo que saber ese tipo de datos, que no tiene nada que ver con la industria quizás, son más demográficos, son más sociales, pero me sirven a mí para poder hacer las promociones, ¿de acuerdo? Entonces la promoción de depósito la puedo lanzar yo quizás el 2 de cada mes y ahí los agarro con dinero para poder hacerlo, ¿de acuerdo? Un juego, un ejemplo, como para mostrarles qué es lo que me gusta hacer a mí, es tener varias cosas, que no quiere decir que sean solamente estas. De nuevo, esta es mi manera, les muestro el camino, pero ustedes pueden elegir o pueden crear su propia manera de hacerlo. A mí me gusta tomar, por ejemplo, tres factores, ¿sí? O tres variables y analizar esas tres. Y de nuevo ver el usuario en qué momento de la semana apuesta, si es que entra y apuesta siempre o si es que siempre entra pero solamente apuesta una vez por semana. Es tratar de ver esas cosas. No me sirve solamente para encontrar usuarios fraudulentos, ¿sí? Con un patrón peligroso, sino que también me sirve para encontrar posibles VIP o posibles usuarios buenos. Si es un usuario que yo veo que me está apostando siempre, me apuesta digamos, sin problema, antes de los partidos, no me genera problemas, deposita siempre, es un usuario que debería yo de tratar de potenciar, ¿sí? Porque puede ser un VIP más adelante, ¿de acuerdo? En el manejo de riesgo, como les digo, tiene que ver con muchas de estas cosas, no es solamente una cosa por hacer. La segmentación de usuarios para mí es base, pero después es analizar esos usuarios, analizar las apuestas, qué es lo que hacen, cómo lo hacen, qué les gusta. Es yo poder manejar y controlar la oferta que tengo dentro del sitio, qué pueden apostar o qué no. Eh, si tengo, por ejemplo, una liga amateur de cualquier deporte, yo preferiría directamente no ofrecerla porque es peligroso, es amateur. Quizás alguien tiene mucha más información que yo respecto a esa liga, pero si la quiero ofrecer, bueno, tengo que ponerle un límite a esa liga. ¿Para qué? Para que mi exposición al riesgo no sea tanta y yo pueda asegurarme de tener un negocio saludable a fin de mes. Lo que tengo que hacer en definitiva es intentar de nuevo mejorar ese flujo de caja. ¿Sí? ¿Se acuerdan que hablamos de esto en la primera diapositiva? ¿Cómo lo voy a hacer?
aplicando estos controles, aplicando estos límites, aplicando este análisis que le voy a hacer para intentar controlar el riesgo de mi lado, ¿sí? Intentar controlar los usuarios medio fraudulentos y a su vez intentar potenciar a los usuarios buenos o traer más usuarios buenos que malos, que siempre van a tener una mezcla de ambos, ¿sí? Eso es inevitable. Y eso está bueno, me parece a mí. Eh, en mi experiencia te mantiene alerta, te mantiene pendiente de que todos los días hay que entrar al sitio y revisarlo y verlo. Esto es, a mí me parece más como un juego. La razón por la que me apasiona tanto es porque me gusta mucho el hecho de entrar y analizar estos patrones. ¿De acuerdo? Para el tema de los límites, ¿sí? Y con esto vamos terminando. Es importante definir cuál va a ser mi límite, ¿sí? Para poder definirlo, esto es una decisión de estrategia de marca o estrategia de uno como empresa. ¿Cuál es mi apetito de riesgo? Tengo que tener muy en claro cuánta espalda tengo para aguantar un golpe. Si un usuario o un grupo de usuarios me gana mucho dinero, bueno, tengo que tener la espalda suficiente para poder pagar ese dinero. Em, lo, Lo importante no es, o como les digo, lo preocupante no es que nos gane, ¿sí? Porque nos van a ganar. Estamos en la parte de apuestas deportivas y no tenemos una bola de cristal que te diga cuál va a ser el resultado final. Y los usuarios tampoco. Y tampoco estamos en el mundo del casino en donde nosotros podemos definir directamente un retorno al jugador o un porcentaje de ganancia para el jugador y simplemente controlamos que todo funcione bien. En la parte de apuestas deportivas, esos límites y ese control es constante, ¿sí? Porque estamos hablando de deportes reales en vivo. Entonces, esos límites, si un usuario VIP me gana mucho dinero, está perfecto. Tengo que intentar pagarle lo más pronto posible, que tenga la confianza de que es un sitio serio, bueno, y me lo va a devolver. Y en realidad, si yo ya lo catalogué como un VIP con anterioridad, quiere decir que es un usuario que ya me dejó dinero para poder llegar a ese estatus. Entonces, de nuevo, lo preocupante no es que nos ganen dinero, lo que tenemos que estar atento es quién nos gana. Si es un VIP, está perfecto. Si es un usuario normal, pero con un patrón saludable, está perfecto, no hay ningún problema. Tenemos que hacer ese análisis. ¿Sí? No es volvernos locos y como les digo, la idea no es limitar usuarios, no es bloquear usuarios. Lo que queremos es traer usuarios que quieran entretenerse. ¿De acuerdo? Estos límites se pueden aplicar en distintas partes del juego o en distintas partes de de la operación. Podemos tener límites para los eventos pre-match, ¿sí? Límites antes que se inicie el partido, límites distintos con el evento en vivo, límites por categoría, uno especial para fútbol, uno especial para básquet, uno especial para UFC, uno especial para los Oscars, por ejemplo, ¿sí? O para los Grammys, que también se puede apostar en eso. Podemos tener límites por ligas, ¿sí? No voy a poner el mismo límite en una exposición en Champions o en Copa Libertadores o en el Mundial de lo que voy a tener, por ejemplo, para la Liga de Burundi o para la Liga peruana, por decirles algo. ¿De acuerdo? Lo mismo puede ser con los mercados o con el tipo de apuesta, ¿sí? Puedo tener un límite distinto para cada parte de la apuesta. Muchas veces hay casas que prefieren tener un límite para simples, un límite mayor para dobles, uno mayor incluso para triples, otro más grande para múltiples, etcétera. Eh, Puedo tener límites por usuario. Un usuario normal, el límite promedio, digamos. Un usuario VIP le doy un límite abierto. Un usuario fraudulento o medio peligroso lo limito quizás a la mitad de uno normal. O eso de nuevo va en la estrategia de cada casa. Lo importante es nosotros como casa tener claro que necesitamos tener algún tipo de control. No podemos dejar abierto y que la gente gane lo que le dé la gana o lo que quiera, porque, de nuevo, podríamos comprometer toda la operación. ¿Sí? Entonces es importante tener esto en mente. Bien,
Si quisieran saber un poco más y seguirnos con el curso, eh, tocamos estos temas y otros, ¿sí? Esto fue algo muy básico, fue una conversación, digamos, media rápida. Seguimos viendo el tema de estructura, seguimos viendo el tema de los tipos de apuesta, pero además vemos un poco la relación de los deportes con los datos, hablamos bastante de temas de integridad, hablamos mucho sobre herramientas que son útiles en la parte de apuestas deportivas o recomendaciones en el tema de marketing para apuestas deportivas, para los usuarios, profundizamos aún más en cuanto a las necesidades o los tipos de usuarios o qué cosa hacer, por ejemplo, con los bonos, ¿sí? Recomendaciones para estos. En la parte de teoría de apuestas, vimos la parte básica, ¿sí? Esa parte básica nos sirve para la parte de la creación de cuotas, donde hablamos más del margen que se le aplica, el margen es la ganancia para la casa, del modelo de cómo hacer o cómo la matemática para crear cuotas. En cuanto a manejo de riesgo, hablamos mucho más, definimos procesos, hablamos de la volatilidad de este riesgo cuando tenemos múltiples, por ejemplo, y cómo es que se maneja, vemos ejemplos de reportes y demás. Todo eso está dentro del curso que se les va a compartir más adelante. Sí, para ver todos los detalles del curso, por favor, con los chicos de Gaming Training Center, con ellos directamente les podrán dar esta y más informaciones. La inscripción también es directamente con ellos, no hay ningún problema. Y estén atentos que así como, como esta conversación, vamos a tener muchísimas más muy interesantes también. Esta fue directamente sobre la parte de apuestas deportivas, pero tenemos una sobre el mundo online, el juego online en general, sobre casinos, sobre afiliados, sobre regulación. Así que se vienen muchas cosas interesantes en las que van a poder participar, aprender y de nuevo, lo que queremos es ayudar un poco en esta educación que les estaba comentando. De nuevo, si tienen algún comentario, alguna sugerencia de un tema o alguna pregunta en especial que quisieran hacer, por favor, si lo quieren hacer ahora, más que bienvenidos, o si no, con Gaming Training Center directamente y tratamos de armar algo especial para responder sus dudas. Sí, así que, bueno, por favor, si tienen alguna pregunta, adelante, cuéntenme. Hugo, muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, Hugo. Eh, tengo preguntas aquí. José Matías, muchas gracias. Fernando, muchísimas gracias. Qué gusto de tenerte con nosotros. Nosotros terminamos por hoy. Yo voy a seguir en línea, así que quien desee conversar o preguntar cosas, por favor, con toda confianza. Huguito, una pregunta, Cualquier Hugo. cosa a las órdenes. Sí, adelante. Capaz que te lo querés reservar para el curso y me parecería bien que lo hagas, pero me gustaría ver el tema de mezclar un poquito afiliados con la operación, la parte de Sportbook, porque Sí, algunos operadores, no sé si es por parte del operador o por parte del propio Sportbook de la plataforma, que comparten, algunos sí y otros no, las cuotas con los afiliados. Porque algunos son sí, como reacios a hacerlo, que creo que tiene mucha ventaja para la parte de afiliados, y hay otros como que no. ¿Qué podés sí, decirnos de eso? tienes razón. Yo pienso en realidad que va más en la estrategia de cada casa. Hay casas que prefieren compartir ese XML que le llaman con la tabla de cuotas, digamos. Hay casas que no. Eh, Sinceramente no creo que sea algo malo el hecho de compartirlas. Me parece bien dejarlas abiertas y de nuevo, creo que es mucho de enseñar nosotros a las casas de apuestas también
que el afiliado en definitiva es una extensión de la casa de apuestas, como les comentaba. El afiliado lo que va a hacer es ayudarnos a traer gente. Y mientras más herramientas podamos darle al afiliado, mejor ayuda nos podrá brindar el afiliado a nosotros. Creo que es algo que tiene que ser mutuo, es una relación en la que ambos ganan. No es que uno esté haciéndole un favor al otro. Eh, pero va a depender mucho de la estrategia de cada casa. Entonces, me imagino que ahí eh, cada casa de apuestas o cada empresa discute dónde quiere mostrar sus cuotas y bueno, y toma una decisión al respecto. Pero sí, yo estoy de acuerdo contigo en que eh, mientras más herramientas le demos al afiliado para ayudarnos a nosotros, en definitiva, mejor. Sí, tal cual, totalmente de acuerdo. Quería ver ese punto tuyo porque es así, o sea, Sí, sí, sí. voy muy de la mano con lo que decís de la educación, me parece que es un pilar fundamental, educar no solo internamente, sino que al usuario. Y eso, cuanto más herramientas le des al afiliado, podés hasta armar estrategias de marketing para mostrarte más vos que tu competencia. En muchos sitios los afiliados que muestran tantos casinos y tantas operaciones, que vos seas el Exacto. destacado, o sea, se puede jugar con todo eso, así que sí, totalmente de acuerdo. Quería ver tu punto con respecto a eso, porque me ha Sí, pasado sí, sí. de eso, de que hay casas que se ve que no lo tienen planteado dentro de su estrategia o no saben que pueden hacerlo. Para mí tiene que ver con el no saber hasta dónde nos puede ayudar un afiliado. Me parece a mí que si uno encuentra el afiliado correcto, ojo, porque eso también hay que decirlo, hay afiliados que te hacen la tarea completa, ¿sí? Entonces, ahí si uno tiene el afiliado correcto, me parece perfecto tratar de trabajar en conjunto. Me ha pasado, por ejemplo, casos de usuarios que vienen por un afiliado y conocen, o mejor dicho, siguen a un afiliado porque el afiliado les da información o les da datos o les da tips, qué sé yo, el afiliado hace contenido interesante para sus seguidores. Entonces, me ha pasado que el usuario muchas veces tiene más confianza de preguntarle a un afiliado por una apuesta o por una funcionalidad de un sitio antes que al mismo sitio o a la misma casa de apuestas. Entonces, de nuevo, mientras más herramientas le demos al afiliado para ayudarnos o para ayudar a sus usuarios, me parece que es mucho mejor para nosotros mismos también como casa de apuestas. Bueno, de nuevo, quien tenga alguna pregunta, por favor, con total confianza, y si no, ya terminamos por hoy. Muchísimas gracias por su atención, muchas gracias por su tiempo y cualquier cosa quedamos a las órdenes.